Este tema de David, David era un cuate, David fue el encargado en realidad de expandir el reino. Ajá. Cuando salen de Egipto, Dios les dice, yo les voy a entregar estas tierras, pero Dios les dice, no se las puedo dar así nada más porque sí, necesito que esta siguiente generación aprenda a pelear, aprenda el arte de la guerra. Dice en una parte, ajá. Dios les podía haber dado, Dios les dijo a Moisés, mira Moy, ¿alcanzas a ver ahí? ¿Sí? Esa es la tierra de promesa que yo les quiero dar, pero no la van a poder tomar nada más así como que, ya llegué, soy fulano de tal, vengo por mi tierra de promesa. No, dijo Dios, les voy a dejar pueblos ahí porque necesito que aprendan a pelear. Suena un poco extraño, pero Dios quería que el pueblo tomara las cosas por medio de la conquista. Y uno de esos conquistadores fue David. Y el problema con David era que tenía errores como cualquier otra persona. Ya vimos algunos. Pero David hizo una de las cosas que casi nadie puede hacer en la Biblia. Por ejemplo, una vez se metió al santuario, por así decirlo, a donde solamente estaban los sacerdotes y él tenía hambre y se comió los panes de la proposición. Esos panes eran sagrados. Cualquier persona que se los comía caía muerta. Y David llegó y se los comió. ¿Cuál era la diferencia entre David y las otras personas? ¿Será que era el consentido de Dios y que por eso no le hacía absolutamente nada? ¿O que no sabía lo que hacía? Como decíamos ahora en el examen que iban a presentar, el que nada sabe, nada teme, ¿no? O sea, este... No, el tema es que David iba abriendo o iba descubriendo niveles diferentes de la gracia. La gracia de Dios se derramaba sobre de él. Entonces, cuando todos los que comían del pan caían muertos, a David no le pasaba absolutamente nada. Porque David decía, tengo hambre y yo veo que ahí hay unos panes, me los voy a comer. Otra de las cosas que también David hizo fue quitarle el velo al arca de la proposición. Nadie podía entrar ahí. El que entraba ahí se moría porque el velo era lo que los cubría. Y David se los quitó y se las mostró a todo el pueblo y dijo, cuando antes nomás entraba el sacerdote, ahora todos ustedes van a poder ver lo mismo que ve el sacerdote. Y empezó a hacer una serie de cosas y de reformas que por eso llegaron a un punto en donde a David le dijeron, a Cristo le dijeron hijo de David, porque parecía como que Cristo venía siguiendo los pasos de David, pero no era así. Lo que pasa es que David estaba adelantado a su tiempo. Y David nos deja ver muchísimas cosas, pero una de las que a mí más me gustan, y lo veo recurrente en los salmos, era su manera de adorar a Dios. David no era un cuate que solamente cantaba, aunque cantaba. Bueno, él no cantaba, él hacía el instrumento, ¿sí? Él decía, estoy escuchando un ruido en el cielo que más o menos da como que esta tonada. Y entonces él diseñaba el instrumento y producía la música y aparte sacaba la adoración, pero la adoración no venía de ese momento justo, sino la adoración venía de todo lo que David había hecho atrás. Esa es la gran diferencia entre alguien que canta y alguien que es un adorador. El que es adorador, su vida lo respalda. Tú puedes venir aquí el domingo y escuchar algo y tener algo de parte de Dios, pero si tu vida, lo que haces de lunes a sábado, no respalda lo que estás hablando acerca de Dios, simplemente eres uno más. Esa es la gran diferencia entre la gente que adora y la gente que habla de Dios. Todos hablamos de Dios y puede haber un montón de adoradores y cosas, pero a alguien que lo está respaldando Dios, tú te puedes dar cuenta de esa diferencia. Y David era uno de esos. David era alguien que en cuanto lo veían llegar decían, este es distinto. Y fíjate, David era hijo de un matrimonio del cual Isaí, digamos, lo tuvo fuera del matrimonio. Por eso es que no lo encontraban cuando llega Saúl y le dice, ¿tienes por ahí otro hijo? Y dice, pues tengo uno que anda cuidando ahí las ovejas, pero pues como que ese ni lo pelan. A ver, tráelo. Y todos los demás eran hombres de guerra. David no era un hombre de guerra. Su primera experiencia en combate fue con Goliat. Y la única diferencia que hizo David fue su actitud. Le dijo a Goliat, tú vienes a mí con armas
y con palos y con toda una indumentaria, y yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fíjense el respaldo que David sentía de parte de Dios. Ahora, David no iba improvisado, David ya había peleado. ¿Contra qué peleó David? Un león, un oso. Dice, pues acá tu siervo, no vengo a tirar al gigante nomás de a gratis. Yo ya he cubierto a las ovejas y he despedazado leones y he despedazado osos, ¿sí? Entonces, tampoco es tirarse como el borras. Lo que te quiero dejar hoy, esta tarde en tu corazón, es de que tengas esa actitud hacia lo que te pasa cada día en esta vida. Y que tengamos la humildad de reconocer cuando la regamos y ir a Dios y decirle, ¿sabes qué, Padre? La regué, discúlpame, perdóname, ¿sí? Y levantarte una vez más porque te vas a equivocar, todos nos equivocamos, todos tenemos fallas, a todos nos pasan cosas, pero casi nadie tiene esa humildad de decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy una vez más, ¿sabes? Haz algo en mí, perdóname, discúlpame por esto que hice, ¿sí? Y eso era lo que David entraba en acción la gracia y lo levantaba nuevamente, ¿ok? Incluso David ya no pudo construir la casa porque él era un guerrero, él derramó mucha sangre. Y entonces ahí es cuando viene Salomón y hace lo demás, ¿ok? Pero es impresionante, Dios está viendo nuestro corazón y nuestra adoración emana de nuestra relación con Dios. ¿Podemos ser buenos cantantes? Podemos ser buenos cantantes. ¿Podemos tocar excelente? También. Pero la adoración no tiene nada que ver con eso. Tu estilo de vida, si lo que haces fuera de aquí, donde nadie te ve, respalda lo que Dios está haciendo en tu vida. Esa es la gran diferencia. Y por eso David era distinto al resto. Y creo que David es el parteaguas para un montón de cosas. David se trae la gracia antes de que Cristo existiera en la tierra como tal. ¿Sí? Empieza a entender dimensiones diferentes a los demás. Por eso es que hacía cosas raras. Un día baila y se le ve todo, ¿no? Y todo el mundo lo critica. Y David dice, ¿qué? Si yo quiero danzar así, ¿cuál es su problema? Su esposa en ese momento dice, David, tápate, se te está viendo todo, ¿no? Pero no, la esposa no entendía el gozo que David sentía en ese momento. No entendía la victoria que habían. Por eso hay una parte incluso que dice, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Porque las victorias de David eran muchísimo más grandes que las de Saúl. Un día David tuvo a Saúl a su merced, listo para matarlo, y dijo, este es el ungido de Jehová. Por eso es que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Y yo creo que esta iglesia, somos una iglesia con ese espíritu de David, de conquista, de reforma, pero también en donde viene el cambio de un montón de cosas. Y David es el referente. Yo no sé qué gigante te esté atormentando ahorita, pero hay un montón de cosas que nos pudieran estar oprimiendo, atormentando, y David nos enseña cómo salir de esas situaciones. ¿Vieron la noticia más grande de esta semana? Fue hace 8 días el Titán se metió. ¿Y cuál fue el error de esta persona? A veces creemos que porque tenemos el dinero, tenemos la capacidad de hacer las cosas. Yo creo que esa cosa es viable, pero necesita un montón de disciplinas, un montón de gente que esté al pendiente de un montón de cosas, ¿no? Y cuando no lo escuchas, ¿se acuerdan qué fue lo que dijeron los que hicieron el Titanic? Que ni Dios podía hundir ese barco. Tengamos un poquito de humildad, escuchemos la voz de Dios, lean la escritura. David no tiene libros como tal, no es primero y segundo libro de David. David está escondido entre lo que es Samuel, primero y segundo libro de Samuel, los reyes, y termina por ahí con los salmos, ¿va? Échense un clavado, lean la vida de David, investiguen todo lo que hizo, bueno y malo, y luego vamos a seguir hablando de él, ¿va? Nos vemos la próxima semana.